Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros seguidores. Un jueves más, aquí desde lo misterioso, lo paranormal. Esta noche tenemos con nosotras a Manuel Jesús Palma Rordán, a quien Hola, damos la buenas. bienvenida y las gracias por estar aquí con nosotras y nos va a hablar del tema pesadillas y visitantes del dormitorio. Pues ¿Te nada, yo apetece? encantado de estar aquí con vosotras y agradezco muchísimo la invitación porque es eso, todo lo que sea hablar de temas misteriosos y en este caso pues de las pesadillas y visitantes del dormitorio, que creo que es también un tema bastante interesante y que tiene mucho misterio. Yo encantado, porque al final es una cosa que también me apasiona bastante. Pues muchísimas gracias. Cuando tú, todo tuyo, Manuel. Pues nada, os comento, empezando por el tema, por ejemplo, de las pesadillas, que fue algo yo, fíjate, me interesé por aquello eh, allá en 2018 aproximadamente. Siempre he tenido pesadillas, evidentemente, como cualquier persona normal, porque las pesadillas no son más que sueños y todo el mundo sueña, todas las noches además. Quien diga, no, es que yo no sueño, mentira. Lo que pasa es que no nos acordamos muchas veces de los sueños porque no nos despertamos justo cuando está terminando el sueño. Entonces, evidentemente es imposible acordarse si no es de esa manera. Entonces, el tema de las pesadillas siempre me había atraído porque era algo que me llamaba mucho la atención era como un mundo, el último, decía yo, el último mundo inexplorado ya para el ser humano, el mundo del sueño, el mundo de lo onírico, ¿no? Porque al final el ser humano ha sido capaz de llegar a cada rincón de la Tierra, hemos viajado al espacio, estamos queriendo conquistar Marte, no sé cuánto. Pero de repente, todas las noches, y además lo que me gustaba es que era algo común a todos los seres humanos, todas las noches pasamos 6, 7, 8 horas los que tienen mucha suerte durmiendo y soñando y a veces pues esos sueños son bonitos o son divertidos, pero otras veces esos sueños se tornan oscuros, ¿no? Y esa era la parte en la que yo quería centrarme. Todo esto viene también a través de bueno, una conversación que yo tengo con José Ángel de Dios, que es el editor mío en Dilatando Mentes. Yo ya había sacado algunos libros anteriormente, de Escocia Misteriosa, Pactos con el Diablo y demás. Y este editor de esta editorial de Alicante me lee y me dice, oye Manuel, algún día tú y yo tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo juntos porque creo que tienes ahí muchas cosas que contar y demás. Y yo le decía, guau, pues para mí será un honor porque además a mí me encanta Dilatando Mentes. Creo que es una de las mejores editoriales que hay ahora mismo en España. Pero claro, como yo lo veía, para mí eso era casi como jugar en el Real Madrid, ¿vale? O sea, era como dar el salto. Y yo decía, bueno, aquí tengo que ir bien preparado y tengo que llevar un tema que sea un tema del que se pueda hablar en profundidad y hacer algo que no se haya hecho antes. A la hora de escribir, yo siempre me planteo lo mismo. Yo probablemente no vaya a escribir nada nuevo porque creo que a estas alturas ya está todo descubierto, pero sí que quiero al menos dar una perspectiva diferente de los temas que trato. Quiero decir, a mí me encanta, por ejemplo, el tema del vampirismo, pero ha escrito tanta gente de eso y tan bien ya que a mí me echa un poco para atrás porque digo, yo creo que esto no lo puedo mejorar. Pero cuando encuentro un tema que me apasiona y que creo que sí que puedo aportar algo diferente, pues me lanzo de lleno. Entonces resultó pues que conecté con ese tema de las pesadillas, con el tema de los sueños oscuros y fui planteando más o menos el libro, una pequeña escaleta, por así decirlo, un guión. Se lo mandé a José Ángel y me dijo, bueno, pues yo creo que lo tenemos. Cuando tú me digas, nos ponemos a trabajar en él. Y nada, me hizo muchísima ilusión y también en esa primera etapa yo estaba emocionado, pero también era muy ingenuo porque no sabía lo que se me venía por delante. Yo siempre digo lo mismo, al final, este libro para mí es el libro más largo que he escrito, es el libro que más tiempo me ha llevado a escribir, el libro donde más he tenido que investigar, Somnium Tenebris me refiero, y yo siempre lo llamaba, cuando lo estaba escribiendo, lo llamaba mi mastodonte, mastodonte oscuro, porque lo sentía como una especie de bestia a la que tenía que acabar domando y que no sabía si iba a acabar ella conmigo o yo con ella al final. Por suerte, pues bueno, a base de mucho trabajo, de planificación y de esfuerzo, pues al final, después de más de un año, pude terminar ese manuscrito, editamos Somnium Tenebris, tuvo bastante buena acogida y la idea mía era plasmar todo ese interés que yo tenía por las pesadillas, porque creo que es un tema fascinante, en un solo libro
que, digamos, que diera esa perspectiva desde el punto de vista médico, psicológico, social, pero también artístico, que era otra cosa que a mí me llamaba mucho la atención. Quiero decir, las pesadillas como forma de inspiración, por ejemplo, para pintores como el Bosco. Las pesadillas como germen creativo también para escritores, para cineastas, ¿no? Para músicos incluso. Y todo eso me llamaba mucho la atención porque siempre enlaza además con un tema que me gusta mucho, que es el tema de la creatividad y de la inspiración. Otro de los grandes misterios, creo yo, al final, del ser humano. ¿De dónde nacen esas ideas, ¿no? que tenemos? Ese Arquímedes diciendo Eureka en la bañera, ¿no? Diciendo de repente hay algo que nace, yo me lo quiero imaginar siempre como una lucecita que te nace en el cerebro, no en un momento dado, que no sabes ni siquiera por qué ha aprendido en ese momento, pero se ha hecho una conexión ahí, salta la chispa, y esa inspiración a veces llega durante el sueño y puedes llegar durante el sueño o durante las pesadillas. Entonces, por eso yo también quería tratar todo este tema desde un punto de vista artístico, porque consideraba que era también como ver el seguimiento que el ser humano ha hecho de la idea del sueño oscuro, de la idea de la pesadilla en sí. O sea, cómo hemos tratado ese concepto a lo largo de los siglos, porque ha cambiado mucho, evidentemente. Ha cambiado mucho en el sentido de que hasta hace un siglo no se sabía exactamente qué pasaba durante el sueño. Quiero decir, todas las máquinas que estudian los electrocardiogramas, todas las máquinas que estudian toda la actividad cerebral, se empiezan a inventar en los años 30, 40. Los primeros estudios vienen de esos años. Entonces, previos a eso, el sueño, si ahora nos parece algo misterioso, antes lo era mucho más. Entonces, yo quería hacer también un recorrido histórico, social y cultural por cómo la gente se había enfrentado a las pesadillas. Hoy en día, bueno, pues somos personas ya del siglo XXI, hemos leído cosas, tenemos un saber o un entendimiento, digamos, ya avanzado, por así decirlo. En ese sentido, al menos en el sentido científico me refiero, ¿eh? O sea, sabemos que cuando duermes el cerebro no se apaga, que era algo que antes se pensaba que sí. Sabemos que sigue habiendo una actividad, sabemos que hay cuatro fases, que la fase REM es la fase donde se producen estas ensoñaciones, ¿no? Y sabemos que hay ensoñaciones que nos generan tal angustia, un terror tan grande que nuestro cuerpo, aun dormido, reacciona. ¿Y cómo reacciona? Despertándose, pensando que ese peligro es real. O sea, tu cuerpo, tu organismo considera que estás en un riesgo real, aunque tú sepas que tú estás tendido en tu cama. El organismo eso no lo sabe y dice, pues aquí está pasando algo, están subiendo las pulsaciones, está la actividad cerebral por las nubes, aquí hay algo que está ocurriendo, necesitas despertar para ahuyentar eso esa amenaza, ¿no? Eso que esté ocurriendo. Y eso, ni más ni menos, es una pesadilla. Un sueño en el que tu cuerpo te hace despertarte de manera abrupta porque estás teniendo una situación de ansiedad, una situación de temor, una situación de angustia, ¿no? En este sentido. Además que llega, yo sí que lo considero así, ¿eh? Sí que es cierto que hay expertos que pueden diferir en lo que es la definición de lo que es una pesadilla, ¿no? Pero yo sí que considero que para que algo sea una pesadilla te tienes que despertar. No te digo que tengas que despertarte gritando, pero al menos sí despertarte en medio del sueño y estar al menos un par de segundos o tres todavía angustiado, ¿no? Y pensando con los latidos del corazón al máximo y pensando que has vivido una experiencia terrorífica, ¿no? En ese sentido. Por eso, además, que esto es una cosa que mucha gente tampoco lo relaciona, pero que cuando estudias esto a fondo resulta obvio, por eso todo el mundo se acuerda de las pesadillas, porque nos despertamos en medio del sueño. De la misma manera que recordamos esos sueños de última hora de la noche, ya primera hora de la mañana, que es cuando nos despertamos. Claro, tú te despiertas y te acuerdas del último sueño que has tenido porque te has despertado en medio de esa fase REM. Y esas últimas imágenes de la ensoñación han quedado, por así decirlo, como grabadas en tu cerebro de alguna forma, ¿no? Como cuando se quita de repente un proyector y esas últimas imágenes se quedan en la pared casi marcadas, ¿no? Pues de esa forma, así me lo imagino yo. Con la pesadilla es mucho más intenso porque el propio sueño genera emociones y genera una sensación en el cuerpo mucho más intensa, de una angustia y de un terror mucho más grande. Así que al despertarnos tenemos esa sensación todavía pegada al cuerpo.
Y a mí me fascinaba la idea de eso, de que el ser humano de ahora más o menos entienda o sea capaz de asimilar todo ese proceso y a los 5 segundos de tener la pesadilla diga, vale, he tenido mal sueño, no pasa nada, ya está, vuelvo a dormirme si puedo y se acabó. Pero es que si nos presentamos en la antigua Grecia, en la antigua Roma, que no dejan de ser al final también los pilares de nuestra sociedad actual, nos encontramos que para ellos, cuando no entendían que era un sueño, buscaban otro tipo de explicaciones. ¿Qué explicaciones buscaban? Pues las que tenían en ese momento más a la mano, los dioses. Los sueños eran mensajes de los dioses y las pesadillas eran también mensajes de los dioses en forma de advertencia, en forma de castigo, en forma de un mensaje importante que los dioses querían ofrecerte y querían mandarte. Hay muchas formas de entender las pesadillas en las culturas antiguas, desde luego, pero por ejemplo, yo creo que eso sí que nos ha llegado un poco en ese sentido. O sea, saber, pensar que cuando dormimos estamos en otro estado. No voy a decir que en otro plano, porque eso hay también muchas opiniones al respecto, pero que estamos en un estado diferente y que al estar en ese estado diferente, bueno, ya te digo, los griegos, por ejemplo, pensaban que el alma se podía partir en ese momento, se podía evadir del cuerpo y el alma sí que pasaba a un estado más cognisciente incluso que al estar despiertos. Era cuando estábamos en contacto con esos otros seres, con esos dioses, con esos otros seres, digamos, que estaban más allá de nuestra realidad. Y así recibíamos los mensajes a través de estos sueños que luego con el tiempo se han ido convirtiendo en premoniciones, se han ido convirtiendo en augurios, se han ido convirtiendo en cada cultura dándole una explicación o una forma diferente de definir lo que es un sueño y por tanto también lo que es una pesadilla. No sé si me estoy enrollando demasiado, si queréis hacer cualquier No. pregunta. Hay veces que te despiertas de un sueño y parece que es que, bueno, lo vive, que es que es realidad, que lo ha pasado de realidad, ¿sabes? Que Es como lo vive que tan intensamente. Es que mentalmente, esto evidentemente, como digo, o sea, los estudios del sueño tienen un siglo. Comparados con cualquier otro estudio que podamos hacer de cualquier parte del cuerpo, los estudios del sueño como estudios, digamos, cerebrales, ¿vale? Comparados con cualquier otro, es nada, nada de tiempo. O sea, se sigue investigando, se siguen descubriendo cosas prácticamente cada día. Entonces, el cuerpo, yo entiendo que el organismo, lo que es tu organismo entero, porque tu organismo no solo se compone de esas neuronas del cerebro y esos impulsos cerebrales, ¿no? Es todo un conjunto enorme de estímulos y tu cuerpo, cuando tú estás durmiendo, sabe que estás durmiendo en cierta medida, pero cuando se producen situaciones como las de un sueño vívido o una pesadilla, el cuerpo cree que está despierto, y cree que seguimos, digamos, en ese estado de alerta. Y a quien no le ha pasado esto de caerse de la cama, ¿no? Por ejemplo, cuando ha tenido un sueño movidito, ¿no? Pues porque nos movemos también cuando estamos durmiendo. Es verdad que esos sueños se producen más allá de la fase REM, que eso sí que hay que decirlo, porque en la fase REM del sueño al final corresponde a esa fase en la que estamos totalmente paralizados, que ahora si queréis podemos hablar también de esa parálisis, porque creo que tiene mucho que ver con este tema, con el tema de los visitantes y demás. Durante la fase REM del sueño, el cuerpo se paraliza precisamente para que cuando estemos corriendo en el sueño, tu cuerpo no le dé por correr, porque sería una locura estar en medio de la noche. Hay personas a las que les pasa, desde luego, los sonámbulos, pero eso es otro tipo de trastorno del sueño. Todo el mundo sueña todas las noches y el cuerpo necesita una forma de asegurarse de que tú no vas a salir corriendo, te vas a tirar por la ventana cuando estés en ese sueño. ¿Cómo lo hace? Pues a través de esa parálisis prácticamente total del cuerpo, que es lo que queda sin paralizar, por así decirlo, el diafragma, para que podamos seguir respirando, ¿no? Y los ojos, que debajo de los párpados se siguen moviendo. Que esa es una de las primeras cosas que se descubrieron para determinar que había actividad cerebral, en este caso, durante el sueño. Se descubrió que los párpados seguían moviéndose durante esa etapa. Y claro, los científicos que lo investigaban pensaban, es como si estuviéramos viendo algo, o sea, como si el ojo estuviera viendo algo, un estímulo muy rápido, además, pero claro, sabemos que estamos dormidos, no está viendo nada. ¿Qué está viendo? Pues evidentemente el sueño que está teniendo. Eso es lo que estamos viendo y por eso el ojo.
se mueve. De ahí viene además lo de Rapid Eye Movement, movimiento rápido de ojo, que no es más que el acrónimo para esa fase REM en la que tenemos estas ensoñaciones que suelen ser, como decimos, las más vividas. Y cuando nos despertamos en medio de un sueño, sea una pesadilla o sea un sueño, por así decirlo, normal, muchas veces tenemos esa sensación de que lo que he vivido es real y no sé si vosotras habréis tenido alguna experiencia de este tipo, pero a mí últimamente sí que me pasa que no soy ningún tipo de onironauta ni soy capaz tampoco de malear el sueño a mi gusto. Eso todavía no ha llegado, pero sí que es cierto que a veces se me cuelan estímulos de fuera en el sueño y yo digo, uy, qué raro. ¿Por qué suena? Estoy en una feria, imaginaros, es algo absurdo, pero bueno, estoy en una feria y de repente hay una atracción que suena como la alarma de mi móvil. Oye, qué casualidad, ¿no? Y yo dentro del sueño pensando, ¿y por qué suena esto de esta manera? Evidentemente es porque la alarma está sonando a medio metro mío y se está colando ese estímulo poco a poco en los últimos remanentes del sueño que yo estoy teniendo hasta que me despierto. Claro, entonces me despierto precisamente por culpa de la alarma y la alarma se ha conseguido colar de esa manera dentro del sueño. Esto pasa muy habitualmente, sobre todo también a esas personas a las que les despiertan otras, ¿no? A través de, oye, despiértate, no sé qué. Esa voz se suele colar dentro del sueño y tú estabas escuchando esa voz, no sabías de dónde venía en el sueño y de repente te despiertas así como un poco asustado y hay otra persona al lado, pues pidiéndote eso, que te despiertes, ¿no? Entonces, la sensación, una preguntilla, yo ahí, Sí, la sí, por eso digo sensación, que es que yo me lanzo y no paro. O sea que... esa sensación de que tú tienes cuando estás dormido y de repente te despiertas, parece que te vas a caer, pero que no te caes y estás en tu cama, Ujú. o Yo se podría considero, decir, sí, sí, yo considero que el cerebro, el organismo, o sea, más bien el cerebro en este caso, claro, está mandando una señal tan clara de que nos estamos cayendo que el cuerpo se despierta. O sea, que el organismo se despierta y dice, cuidado, aquí ya te digo, es un peligro. Hay una amenaza, ¿no? En este caso, pues una caída, hay una amenaza. Y es cierto, ya te digo, ese tipo de sueños creo que se dan más en la fase no REM, o sea, en la fase inicial del sueño, cuando todavía no estamos en sueño profundo ni en sueño REM. Creo que son más habituales en esa etapa del sueño. Digamos al principio, ¿no? Cuando nos hemos quedado dormidos. Muchas veces ocurren también en ese estado de duerme vela, que estamos, que si nos hemos dormido, pero no, pero seguimos como medio conscientes, pero ya estamos, parece que soñando, ¿no? Y muchas veces ocurre eso de que sientes que te caes y de repente estás en tu cama. Yo creo que el cerebro manda ese mensaje al organismo y el organismo cree también, o sea, se imagina que estamos cayendo. Así de realista puede ser también el cerebro que sigue funcionando. Es lo que digo, es que pensamos que cuando estamos dormidos el cerebro hace así y hace pum y se apaga, ¿no? Nada más lejos de la realidad. O sea, la actividad de ondas alfa y beta durante el sueño REM, que es la fase más activa del sueño, es brutal, es prácticamente igual y en muchos casos es incluso superior a cuando estamos hablando con otra persona, cuando en una charla como esta, cuando estamos relajados, sobre todo, por ejemplo, eso, cuando estamos relajados en casa, leyendo, haciendo una actividad que no requiera tampoco mucho, ¿no? mucho movimiento y demás. Las ondas cerebrales son muy similares a las que se dan en esa fase del sueño. Entonces, al final, el cerebro durante los sueños sigue funcionando. Y es muy probable que el cerebro mande señales al cuerpo de, oye, que hay una caída, oye, que está pasando esto, oye, que lo típico también, ¿no? Oye, estás soñando demasiado con cascadas, con ríos, con agua, tal vez deberías despertarte para ir al baño, ¿no? ¿Sabes? O sea, el cuerpo te avisa de esas cosas también, claro. Entonces, al final, los científicos también dicen, esto no puede ser simplemente algo vamos a llamarlo algo random, ¿no? Algo aleatorio. Los sueños no pueden ser producto del cerebro, de un instrumento, de un órgano que además sabemos que es, en fin, es como el ordenador más potentísimo que existe, que sabemos que todo lo que hace lo hace por un motivo. No puede dejar algo tan importante como son los sueños, que es algo que ocurre durante un tercio de nuestra vida, que es lo que estamos durmiendo, ¿no? Más o menos aproximadamente. No puede dejarlo al azar.
Los sueños tienen que tener una motivación, los sueños tienen que tener un significado y me refiero al acto de soñar. Ojo, ¿eh? Ahora si queréis podemos debatir mucho sobre he soñado con una serpiente, ¿qué significa? Eso ya es otro tema aparte, pero el hecho de soñar en sí, el hecho de todas las noches tener 4 o 5 sueños, que sea algo además común a todos los seres humanos de la Tierra, desde que somos pequeños hasta que morimos, eso no puede ser casualidad. Entonces, claro, sabemos muy poquito del tema de los sueños y hemos intentado aprender muchísimo durante ese siglo, que ha sido además lo más interesante y lo que también conecta un poco con lo que comentaba antes del libro y demás, que los sueños que parecen que son, que sirven más para explicar todo lo que hay detrás de esas ensoñaciones son las pesadillas, porque es más fácil encontrarle digamos, una razón para que se produzcan. Y repito, no estoy hablando de he tenido una pesadilla con una serpiente o he tenido una pesadilla con un payaso, esto significa que me va a pasar algo mal. No, significa que cuando tú tienes una pesadilla, esa pesadilla es la consecuencia, ojo, de algo. No es la causa, no es el augurio, habrá quien se lo tome así, pero bueno, eso yo lo dejo aparte. Es la consecuencia de algo. ¿De qué puede ser la consecuencia de una pesadilla? Por ejemplo, del consumo de alcohol excesivo, del consumo de drogas en un momento dado. Droga, también me refiero a analgésicos y a medicamentos, ¿eh? O sea, cuando estamos enfermos y tomamos medicamentos, solemos tener muchas pesadillas. Puede ser provocada también por fiebre, por el cuerpo, por ejemplo, cuando sube de temperatura, provoca también mucha fiebre. En el pasado se pensaba que comer mucho por la noche, tener una cena copiosa, también producía estos malos sueños. Claro, pero ¿por qué creéis que ocurre esto? O sea, porque esto tiene una explicación también. Tú sabes lo que yo hacía, Manuel. Yo Cuéntame. cuando mucho, como a mí me gusta mucho recordar los sueños de lo que soñaba por las noches, pues hubo una temporadilla que me daba de que por las noches cogía y me comía un pan, me comía una pecho de frutos secos antes de acostarme. Y, y esa noche al día siguiente me acordaba. De todos los sueños que Sí, tenía. me acordaba, me Claro. metía una de estas de frutos secos pues, y me acostaba en la manga. Eso me acostaba seguido. Pues ese día siguiente me acordaba. Era algo que lo tenía más que demostrar. Oye, ¿y dormías bien esos días? Sí, pero Ah, me acordaba el sueño entero. claro, claro, Sí. joder, pues ya es algo, oye, pues habría que investigar también la relación entre los frutos secos, todo lo que un fruto seco te puede generar también en el cerebro, que no es baladí eso, y el modo en el que tú te puedas acordar luego de esos sueños, que puede ser algo bastante, bastante útil, claro. ¿Qué pasaba con esto? A lo que yo me refería también con esto de comer demasiado, más que comer un poquito o comer frutos secos, un alimento, comer mucho. Y que eso te genere luego pesadillas en este caso. ¿Por qué ocurre eso? Por una mala digestión. Si es que no hay otra explicación. Comes mucho por la noche, comes además justo antes de acostarte, haces la digestión cuando estás durmiendo o cuando estás intentando dormirte. El organismo está tan concentrado en intentar digerir todo lo que has comido que de repente te empieza a mandar señales como extrañas que se cuelan en tus sueños y esos sueños se convierten en pesadillas. Y todo eso tiene que ver también como causa de las pesadillas y yo creo que hay una que está por encima de todas y que es la más común, sobre todo cuando no estamos hablando de pesadillas recurrentes. Si hay personas que tienen pesadillas recurrentes, ya puede ser un problema, por ejemplo, de estrés postraumático, puede ser un problema como ya tipo patológico un poquito más grave, ¿no? Tener muchas pesadillas durante un mes, por ejemplo, puede ser algo ya bastante serio. Yo me refiero, por ejemplo, a tener ansiedad y a tener estrés y cómo eso te puede provocar también pesadillas y malos sueños, porque toda esa emoción se filtra a través del sueño y te genera ese mal sueño que vas a tener, esa pesadilla, esa situación de angustia mientras tú estás durmiendo, porque una de las cosas que descubren estos investigadores también, estudiando muchos casos a lo largo de estas últimas décadas, es que las pesadillas en sí no tienen tanto que ver con algo que nos asuste, sino con la propia sensación de miedo. De miedo, de angustia o puede ser incluso de ansiedad, ¿no? También. Un caso ejemplar, por ejemplo, una chica joven que tenía pesadillas recurrentes con que se ahogaba en el mar. Llegaba, incluso estaba en la playa, estaba normal, llegaba una ola gigante y se la tragaba y pesadillas recurrentes. Muchas veces al mes tenía esa misma pesadilla.
Entonces, al acudir al especialista, al psicólogo en este caso, ya le comentaba, oiga, pero es que yo no le temo al mar, yo no le tengo miedo al agua, de hecho, se lo estoy empezando a coger a causa de esta pesadilla, porque es muy angustioso y me despierto y tal, pero yo nunca he tenido problemas con, no sé, no he tenido ninguna mala experiencia en el mar. Y entonces el médico le comentó, ¿ha tenido algún tipo de experiencia traumática en el pasado? Me dice, bueno, aparte de aquella vez que tuve que salir corriendo de un incendio, nada. Y entonces el psicólogo dijo, claro, pues ahí está. No necesitas que ese miedo que tú tuviste en ese momento, que te provocó ese trauma, que se ha ido transmitiendo y se ha ido colando poco a poco en los sueños, sea el mismo que luego se aparece en el sueño en sí. Por eso digo que es que el significado de los sueños puede ser muy variable. Con lo que tenemos que quedarnos es con la sensación y con la emoción que nos genera ese sueño. Esta chica había tenido una experiencia traumática salvándose de un incendio de una manera prácticamente, vamos, milagrosa, y aquello lo había somatizado de tal manera que ahora no soñaba, o sea, no tenía pesadillas con el incendio, pero tenía pesadillas con que se la tragaba el mar, que es una sensación exactamente igual de angustiosa, ¿no? Pues así es como también funciona nuestro cerebro de una manera tan curiosa y a veces también tan peleaguda, porque ese tipo de emociones, ese tipo de sensaciones que, como digo, pueden ser ansiedad, estrés. Cuando es fiebre, pues que ya no lo controlas, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona que se duerme estresada, una persona que se duerme con ansiedad, dándole muchas vueltas a la cabeza, ¿no? Pensando en los problemas que tiene más, es muy probable que tenga malos sueños y que tenga pesadillas durante esa noche, porque todos esos pensamientos, esas emociones, si queréis llamarlo energía, lo podemos llamar energía también, se va colando a través de esas ensoñaciones y acaban convirtiéndose en sueños oscuros y acaban convirtiéndose en pesadillas. Y no deja de ser luego también la pescadilla que se muerde la cola. Porque me acuesto con estrés, con ansiedad, me despierto con una pesadilla, me despierto con estrés, con ansiedad, tardo en dormirme, duermo mal, genero más estrés, genero más ansiedad y todo esto es un ciclo que parece que no se termina nunca. Y Una Manuel, ¿qué nos puede cosilla, decir de los visitantes del dormitorio? una Pues mira, cosilla. No, sí. un momentito. Nos quedan 6 minutillos. Si queréis, Ah, cuando terminemos estos 6 minutillos, si queréis, nos volvemos a meter para continuar. vale, perfecto. Por mí sin problema. ¿Parece? Voy a ver. Ah, Vale, no. perfecto. Voy a ¿Sí? ver, son de 31. Vale. Para no irme, digo, de tiempo, porque como me ponga a hablar. Y además, este tema también es No, muy interesante y está relacionado con todo esto que no, que estamos sí, contando. que cuando se termine el tiempo, nos volvemos a meter en el mismo link Sí, para sí, seguir sí. hablando. ¿Vale? Perfecto. Vale, pues sí, en estos 5 minutitos, si queréis, os dejo un poquito de la intro de todo el tema de visitantes de dormitorio y cuando volvamos, pues ya nos explayamos todo lo que queráis, si queréis, ¿vale? El tema de los visitantes del dormitorio, a mí, yo me lo encontré también, aunque lo conocía porque este tipo de temas de misterio a mí siempre me han gustado y demás. Yo lo conocía previamente, no he tenido ninguna experiencia, salvo la primera vez que yo tuve parálisis del sueño, que ahora también lo vamos a comentar. Salvo esa vez, yo no he tenido ningún tipo de experiencia de este tipo de visitantes de dormitorio, pero sé que se han dado muchas veces a mucha gente cercana incluso. Y si nos vamos hacia atrás, igual que pasaba con las pesadillas, se dan en todas las culturas. Se dan en todas las sociedades, es algo común, es algo que no es que sea alguien inventándose que algo le está visitando, no, no, es que cada cultura, cada sociedad ha tenido sus visitantes de dormitorio. Y lo interesante para mí, que también lo veo desde un punto de vista sociológico, ¿no? Es ver cómo los miedos de cada sociedad y de cada cultura se van también difuminando y se van metiendo, penetrando a través de ese tipo de experiencias, porque no es lo mismo encontrar o tener una visita de un visitante de dormitorio, de un ser extraño en el siglo XVIII, que tenerla en el siglo XXI, que tenerla en el año 1947, cuando, por ejemplo, el fenómeno ovni estaba en boga. ¿Por qué digo esto? Porque cada cultura y cada sociedad ha entendido que eso que llamamos visitantes de dormitorio es un tipo de criatura, un tipo de ser distinto, y eso también ha ido cambiando según las historias y según pues la cultura que tenga en ese momento esa sociedad. Y a mí eso sí que es lo que me parece más fascinante de este tipo de historias, más allá de que, bueno,
Luego existen también visitantes de dormitorio que son arquetípicos, que podemos irnos a los trabajos de Carl Jung también en su momento. Uno de los primeros, además, que analizó la importancia que tenían también los sueños, más allá de Freud, que era su mentor y maestro, ¿no? Y que también hablaba de esos arquetipos, pues el arquetipo de la sombra, que es uno de los más comunes y de los más famosos que Carl Gustav Jung pues, sacó adelante en sus estudios, es uno de los más típicos también que solemos tener, ¿no? Cuando tenemos esas visitas de visitantes de dormitorios, esas experiencias que muchas veces las tenemos cuando estamos durmiendo, otras veces las tenemos cuando parece que estamos totalmente despiertos y otras veces, que ahí es donde yo quiero llegar también, no sabemos muy bien si estamos despiertos, si estamos durmiendo. Hay una especie de pequeña tierra ahí entre medias, pequeño terreno, que parece que el cuerpo o nuestros sentidos están alerta, están despiertos, pero que el cuerpo no se mueve porque está durmiendo, porque está en esa parálisis que provoca el sueño REM. Y es ahí donde se producen también muchas de estas experiencias de visitantes de dormitorio con a través de visiones, a través de también escuchar voces, escuchar sonidos, ¿no? Y eso también ocurre mucho en este tipo de momentos, en lo que se conoce como la parálisis del sueño, que si queréis ahora nos extendemos mucho más porque a mí también me parece un tema muy apasionante. Sí, ahora en la vuelta me gustaría que definieras para las personas que lo han escuchado por primera vez, por favor, lo de visitantes del dormitorio. Perfecto. Muy bien. Ahora volvemos. Seguimos. Bueno, ¿Seguimos donde lo hemos dejado entonces? Sí. Vale, pues como me pedía Ana también, pues voy a comentar un poquito lo de los visitantes de dormitorio, que claro, yo tanto meterme en estos temas, tanto estudiarlo, pues uno ya da por hecho que todo el mundo sabe lo que es y no, evidentemente no. De una manera bastante resumida y bastante genérica, se puede decir que los visitantes de dormitorio son criaturas que nos visitan precisamente en esa parte de nuestra casa, en ese lugar que es el dormitorio, la alcoba, la habitación, como queráis llamarlo. Normalmente cuando es de noche, cuando estamos en ella durmiendo, ¿no? Y que son encuentros cercanos que pueden llegar a producir un terror bastante intenso, porque hay veces en los que estos visitantes de dormitorio simplemente se dejan ver, ¿no? En forma de sombras, en forma de figuras. Hay otras veces en las que los podemos escuchar, los podemos sentir, pero sí que es cierto que incluso se han llegado a dar casos bueno, de ataques, ¿no? Dentro del propio dormitorio por parte de estos visitantes. Entonces, como comentaba yo también antes, es algo que se da en todas las culturas, es algo que todas las sociedades tienen en su acervo cultural y folclórico. Claro, ahora vivimos en un tiempo en el que ya parece que nos hemos desligado por completo de las leyendas, de las historias que se solían contar, que este tipo de cosas ya no pasan, que este tipo de temas de visitantes de dormitorio y demás. Como que ya quedó en el pasado, que son simplemente cuentos de viejas, pero es algo que sigue ocurriendo día a día a muchísima gente. Y para esas personas, tenga una explicación racional o científica o lo que sea, para esas personas esa experiencia es 100% real. Entonces, eso es con lo que tenemos que quedarnos también en ese sentido, ¿no? De que lo mismo que decíamos en la pesadilla y que yo decía antes, bueno, es que en la pesadilla tu cuerpo siente que el miedo, que el terror es real. Para nosotros, cuando tenemos esa experiencia de visitantes de dormitorio, o sea, tratamos de darle explicaciones y tratamos de buscar la lógica en que haya una figura normalmente de forma antropomorfa, pero que puede que no, o puede que sea más alto de lo normal, o puede que esté dentro de nuestra habitación en un momento de la noche, o sea, en medio de la madrugada, cuando además sabemos que hemos dejado todo cerrado. Pues supongo que lo primero que uno piensa a lo mejor es que es alguien que ha entrado, ¿no? Pero luego te vas dando cuenta de que no, y empiezas también a escuchar ciertas cosas. Y es algo muy terrorífico y muy agobiante en este sentido. Cada experiencia de visitante de dormitorio es un mundo, evidentemente, cada cual la entiende a su manera. Pero al final, todas tienen en común eso, la aparición de una figura extraña que no debería estar ahí, ¿no?
dentro de nuestro dormitorio en mitad de la noche y que en muchos casos pues esa figura incluso se acerca a nosotros, llega a atacarnos o llega a decirnos cosas, ¿no? O a mandarnos algún tipo de mensaje o simplemente con el hecho de estar quieta, pues el terror que sentimos va aumentando y se crea una sensación, una situación, yo creo que de las más terroríficas que se pueden vivir, ¿no? Al final. Ese habitante de dormitorio también puede, como tú has dicho, atacarte o también puede ponerse encima de ti Eso es para que para que no te muevas. muy bien traído además porque sabéis de dónde viene la palabra pesadilla. Precisamente del peso que produce ese supuesto ser o visitante de dormitorio en nuestro abdomen, ¿no? Sobre todo en el diafragma, en el tórax y demás. Y que es la sensación que tú tienes cuando te despiertas de una pesadilla. ¿No os habéis despertado alguna vez como con el pecho encogido y con dificultad para respirar, ¿no? Simplemente también es la parálisis de lo que hemos comentado antes, la parálisis de la fase REM del sueño. Pero claro, antiguamente, ¿qué explicación le daba? Pues la de eso, la de un visitante de dormitorio que se podía subir sobre ti, ya sea para que tú no te muevas, ya sea para succionarte incluso la energía vital. Hay historias para reventar de ese tema y además es muy curioso porque es de esas cosas que tú dices, ¿cómo pueden ser tan similares estas historias en puntos tan diferentes del tiempo y del espacio? O sea, me refiero, tú puedes hablar de las maras, que son una especie de criaturas, una especie de súcubos, ¿no? Podríamos decirlo también, de súcubos de la mitología nórdica, en los que creen pues, suecos, noruegos, finlandeses y demás. Y estas maras, precisamente, lo que hacen es eso, entrar a hurtadillas por la noche en tu dormitorio, subirse sobre la cama, subirse sobre ti y quitarte la energía vital o incluso llegar a ahogarte, ¿no? A través del peso. Esa es una historia que se repite en Brasil con la pesanta, esa es una historia que se repite también en África, a donde se le llama literalmente subirse el muerto, ¿no? Subirse el muerto porque ellos consideran que al final es un espíritu. Cada cual, como decía antes, le da su explicación según su acervo cultural y su folclore. Y eso pasa también pues, en todas aquellas tribus, por ejemplo, de la Polinesia, que siguen manteniendo este mito, por así decirlo, mito para muchos, realidad para otros, ¿no? En el que estos seres, estos súcubos, estas criaturas, muchas veces las consideran como entes femeninos. Yo tampoco entiendo por qué, pero bueno, muchas veces es así, ¿no? Y las tratan eso, pues como seres que se van a colar en tu habitación y te van a quitar la energía vital. Y muchas veces también incluso eso acaba relacionándose con las historias de brujas que entraban en las alcobas de las madres para llevarse a los niños, ¿no? Por ejemplo, la Old Hack en Norteamérica, tanto en Canadá como en Estados Unidos es este mismo mito, un ser que se sube sobre ti, que te quita la energía, pero que además se puede llevar a tus hijos si son pequeños y no deja de ser al final eso, pues una vieja bruja, ¿no? Old Hag, que sería más o menos pues la traducción esa, como la vieja bruja. Y una de las cosas que más me apasionó también de hacer este libro, Somnium Tenebris, el de las pesadillas y demás, fue precisamente poder comparar y conocer todas esas historias y llegar a la conclusión de que, claro, al final cada cual le da la explicación que puede a ese fenómeno, porque ya te digo, yo todo esto de los visitantes de dormitorio lo relaciono también con el tema de las pesadillas, de los malos sueños, porque también, por ejemplo, a lo que me refería antes, tema de la parálisis, no sé si vosotras habéis sufrido alguna vez parálisis del sueño, que es una sensación muy agobiante. Yo particularmente de las más terroríficas que he sentido alguna vez, sobre todo si no sabes lo que es. O sea, imaginarte a Me, una persona, claro, Yo, me gustaría, Manuel, perdóname, me sí, gustaría, antes de entrar en el tema de hacerte una pequeña paradilla, con tu permiso. Los suncubos, se le dice suncubo, ¿verdad? súcubos, Suncubo, Sucubo. súcubos, sucubo. A mí que sí. esa palabra no me sale, sucubos. Eso pueden venir procedentes de una persona de verdad existente con carga negativa.
Pues es una de las explicaciones, sí, es una de las explicaciones que serían también en este caso, por ejemplo, como si fuera un egregor, ¿no? Como si fuera un ente que es producido por esa energía negativa, ¿no? Por ese pensamiento también negativo de una persona, incluso, pues eso sí, seguramente en el pasado también se relacionaría con tema de mal de ojo, con tema de maldiciones, ¿no? Y demás. Y al final el súcubo es un ser que existe, tanto el súcubo, que sería el femenino, como el íncubo, que sería el masculino, son seres que existen pues desde la antigüedad, ¿no? De hecho, si conocéis la leyenda de Lilith, ¿no? La supuesta primera mujer de Adán en las escrituras, claro, en la Biblia no aparece porque la Biblia solo aparece, digamos, lo que conviene en este caso, pues a la religión cristiana y en este caso, pero se dice que, bueno, según las historias, Adán tenía una primera mujer que se llamaba Lilith, pero ella no era tan sumisa como luego lo fue Eva. Entonces Lilith era una mujer de armas tomar y Lilith no hacía lo que Adán le decía solo porque fuera él el hombre, ¿sabes? Entonces Lilith se convierte para muchos en ese referente del primer súcubo, por así decirlo, que es una especie de ente femenino que tiene poderes sobrenaturales y que se encarga muchas veces de buscar el mal, sobre todo de los hombres, ¿no? También la pintan muchas veces como una mujer muy atractiva que es capaz de seducir al hombre y que una vez en la alcoba, después de haberlo seducido, pues le roba toda esa energía, incluso quitándole a veces la vida. Pero sí, ya te digo, es una de las explicaciones que se tienen a ese tipo de visitantes de dormitorio, que es que hay tantas explicaciones como prácticamente culturas nos podamos encontrar, porque para otras personas son como duendes, que también en el folclore de Centro Europa, de Alemania, Austria y demás, es muy común hablar de eso, de los Alps, que son como pequeños elfos que se te suben encima. Hay un cuadro muy famoso de Henry Fuseli que aparece una mujer así tirada en la cama, así con una postura, y aparece una especie de pequeño duendecillo encima. Y se llama La Pesadilla, se llama The Nightmare. La pintura esta ha aparecido muchas veces relacionada con este tema, en mi libro también aparece, y es también una forma de enlazarlo y de englobarlo todo como una sola imagen, porque además es que todo tiene que ver, que voy enlazando una cosa con otra porque todo está encadenado. La palabra nightmare, que es pesadilla en inglés, está compuesta por dos vocablos que son night, que es noche, y mare, que es la referencia a este ser del que os he hablado antes, de las maras nórdicas, ¿no? De las maras de la mitología nórdica. Los nórdicos al final sí que tienen mucha influencia en la mitología y en el folclore del Reino Unido, y al final esa palabra nightmare se toma como de visitante nocturno, duende nocturno, una cosa de esa. Y eso significa en inglés pesadilla. O sea, para que veáis cómo se conectan todo este tipo de historias y cómo también el lenguaje, del que también soy un gran enamorado, tiene que ver y coge este tipo de palabras que muchas veces no son aleatorias. Esto no se llama mesa porque se llame mesa porque sí, sino que, por ejemplo, la palabra pesadilla se llama pesadilla precisamente por ese sentimiento, esa sensación de que se te suben encima, ¿no? Cuando estás durmiendo, un visitante de dormitorio, la fuerza que sea, y en inglés, pues nightmare es exactamente lo mismo, y en muchos idiomas tiene que ver precisamente con eso, con esa visita de algún ser que se te sube encima. Muchas gracias, bueno, Nada, gracias. una explicación que ya te digo, tan buena como cualquier otra también, claro, al final. Si os parece, os puedo comentar también un poquito de la parálisis, porque fíjate que es algo que cuando yo me pongo a hacer el libro, yo quiero tratar los trastornos del sueño, pero la parálisis no es un trastorno del sueño. La parálisis es algo que no es un sonambulismo, no es un síndrome de pie inquieto, ¿sabes? De piernas inquietas. Es algo que se produce de una manera como, ahora sí, bastante aleatoria, o por lo menos todavía no hemos podido saber qué produce la parálisis. Yo tengo mis propias teorías, pero bueno, al final eso ya no soy ningún especialista, entonces ya el que sepa, el médico que sepa de esto, que nos cuente un poco, que nos comente también de dónde puede venir esa parálisis del sueño, pero como decía antes, es una sensación que vosotras la habéis experimentado, yo también, y cuando no sabes lo que es tremendamente agobiante porque, a ver, se te pasa por la cabeza de todo. O sea, yo cuando la tuve, recuerdo que fue hace casi 15 años, o sea, era ya relativamente mayorcete, y fue durmiendo en mi cama, pero no durmiendo normal, era una siesta. Yo estaba a lo mejor estudiando y me quedé dormido, ¿no? Sobre el libro, lo que sea.
Y yo creo que fue una mala postura y por ahí voy, por lo de que tengo mis propias teorías. Yo creo que el tema de la postura al dormir influye mucho en la parálisis. Y de repente, como que me despierto, o creo que me despierto, pero no me puedo mover. Pero no me puedo mover absolutamente nada, además. O sea, el más simple mensaje, hacemos muchas acciones cuando estamos despiertos. A mí, por ejemplo, muevo mucho las manos. Yo soy consciente de ello. Yo siempre estoy haciendo así, siempre estoy moviendo las manos. Y son cosas que hacemos de manera inconsciente. Pero cuando tú tratas de mover el cuerpo de manera consciente, cuando tú mandas un mensaje mental, además que estás pensando ese mensaje, oye, voy a mover el brazo izquierdo y el brazo no se mueve, o sea, la angustia que se siente en ese momento es brutal porque no sabes, si no tienes ni idea de lo que es la parálisis del sueño, no sabes qué está pasando. Pero es que esto ahora viene el más difícil todavía y ahora viene lo peor, que es que no es solo que no te puedas mover, sino que de repente empiezas a ver cosas. Y en el ring, porque los ojos sí están abiertos, ojo, que hemos dicho antes que se quedaba, por así decirlo, despierto cuando estábamos durmiendo, el diafragma para poder respirar y los ojos. Entonces, cuando te despiertas, en una parálisis sí que puedes abrir los ojos. Y te encuentras paralizado, totalmente quieto, así, y moviendo los ojos para todos lados. Y de repente empiezan a aparecer sombras alrededor. Y empiezas a ver cosas. Y tú sabes, además, porque tú estás viendo cosas. O sea, tú estás viendo tu habitación, donde tú te has quedado dormido. Y estás viendo eso, y estás viendo ese sitio. No, no estás en un sueño, no estás en lo que yo decía antes, en una feria, no estás en un parque de atracciones abandonado, terrorífico, y de repente aparece una sombra. No, estás en tu habitación, porque tú estás viendo tu habitación, y tú estás viendo tu silla, tu cama, todo. Y de repente hay una figura ahí, al lado tuya. Al lado tuyo, y no te puedes mover. O sea, es una sensación tremendamente angustiosa. Y ya, pues el último paso, por lo menos para mí, lo más terrorífico de todo, es cuando empiezas a escuchar cosas. Cuando empiezas a escuchar sonidos, yo particularmente en aquella experiencia, aquella primera experiencia, escuché mi nombre. Escuché mi nombre, Manuel, Manuel, así como susurrado. Y yo reconozco que yo no he pasado más frío en mi vida. Jamás, porque es una sensación, el que lo haya vivido lo sabe, es una sensación de impotencia tan grande, sobre todo si ya te digo, si no estás familiarizado con este tipo de experiencias o al menos has oído hablar de ella. Por eso yo también hago mucha pedagogía cuando doy las charlas y cuando hago entrevistas o lo que sea sobre la parálisis del sueño, porque con que nos escuche hoy una persona que no sepa lo que es la parálisis, pero hoy se entere y la tenga pasado mañana, pero pueda afrontarla mejor, yo ya me doy con un canto en los dientes, porque le ha ahorrado a esa persona una angustia y un sufrimiento que no le deseo a nadie, absolutamente a nadie. Entonces, esa es la experiencia de la parálisis, que ya digo que es tremendamente angustiosa. A día de hoy, si queréis nos podemos meter un poquito más en este tema, a día de hoy ya se sabe que muchas de estas experiencias, y no digo todas, pero muchas, sí que tienen que ver con una situación que se produce en el cuerpo, en nuestro organismo, que es, digamos que una desincronización entre nuestros sentidos y el cerebro, nuestro organismo, ¿no? Por así decirlo. El cerebro se despierta y al despertarse el cerebro, por así decirlo, o al volver, más bien el cerebro se pone en modo activo, ¿vale? En lugar de estar en modo pasivo como estaba antes en el sueño, se pone en modo activo. Y eso hace que nuestros sentidos se despierten. Estamos viendo cosas, estamos escuchando cosas y si pudiéramos movernos estaríamos sintiendo cosas. O sea, todos los sentidos están alertas. Pero el cuerpo todavía, o el cerebro, o lo que sea, todavía hay una pequeña desincronización y el cerebro todavía cree que parte del cuerpo está durmiendo. ¿Qué hace? Lo mantiene en ese estado de parálisis. ¿Para qué? Para lo que hemos comentado antes, para que durante el sueño no salgamos corriendo, no nos saltemos de la cama y demás. Entonces, el cuerpo está paralizado, pero la mente está despierta y los estímulos nos llegan. Entonces, al final, esa es la situación de desincronía que resulta luego en la parálisis. Y esto viene a todo porque durante ese momento es como si estuviéramos a medio camino entre estar despierto y estar dormido. Es como si pudiéramos estar a ambos lados del velo, ¿no? Por así decirlo. Imaginad que hay un velo aquí grande y que cuando hacemos el velo así, ya estamos despiertos, lo hacemos así, estamos dormidos. Todo lo que pasa aquí es sueño, todo lo que pasa aquí es realidad. Pero ¿y si pudiéramos coger el velo y echárnoslo por encima y quedarnos en la parte de la realidad? ¿Qué pasaría?
Pues es lo que pasa durante las parálisis del sueño, que estamos viendo cosas que no deberían de estar ahí porque son, o sea, pertenecen al mundo del sueño, por así decirlo, pero las estamos viendo mientras ya sabemos que estamos despiertos, porque de hecho, cuando uno tiene una parálisis, a los 20, 30, 60 segundos como mucho, ya más o menos el cuerpo se habitúa, se despierta entero y ya puedes empezar a mover el brazo y ya entiendes que vale, vale, ha sido simplemente un susto. Y no hay, o sea, Entonces, no hay un despertar abrupto ahí. entonces no lo está viendo de verdad, ¿no? Ese es el tema. Que ya te digo, no todas las situaciones son así, ¿eh? Y con esto no quiero decir que la gente que haya tenido este tipo de experiencia, incluso con visitantes de dormitorio, como veníamos hablando, con otro tipo de entes, no puedan ser totalmente reales porque lo pueden ser. Pero se habla de alucinaciones pre y post sueño, que son, digamos, esa. Es que cuesta un poco explicarlo, pero es eso. Yo la imagen que tengo es esa. Cuando tú cierras o apagas de repente un proyector y esa imagen última se queda marcada ahí. Eso es el sueño, ¿no? Pues esa imagen última, a través de la parálisis del sueño, como que esa imagen traspasa del sueño a la realidad o lo que nosotros creemos que es la realidad y en un momento dado nuestro cuarto se junta con ese tipo de imágenes que estamos viendo. ¿Qué pasa? Que cuando estamos durmiendo las consideramos ensoñaciones, porque son ensoñaciones, ya está. Pero cuando estamos despiertos, o al menos en este momento de parálisis, la podemos llegar a considerar alucinaciones. Y cuando hablo de alucinaciones, que la gente no se piense que si le ha pasado eso es que está loca o que de repente le ha entrado algo, que tiene problemas mentales, ni muchísimo menos. Las alucinaciones son totalmente normales, sobre todo en ese tipo de momentos, no en ese tipo de situaciones de parálisis del sueño, porque venimos precisamente de una situación en la que ese tipo de imágenes, el cerebro nos las ha estado mandando pum, 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 pum y poniendo por delante durante minutos, seguramente horas. Y de repente ha ocurrido algo que hemos entrado, hemos despertado a nivel sensorial, hemos entrado otra vez en la realidad, pero parte de esas imágenes oníricas siguen manteniéndose ahí. Entonces el cerebro, digamos que como que la junta, las une, no se sabe exactamente cómo ni por qué, pero al final como que funde esos dos mundos. Y en muchas de estas situaciones de parálisis del sueño, la gente escucha, oye voces y demás, ve sombras, eso, pero muchas veces, o la mayoría diría yo incluso, no están ahí. Es simplemente una alucinación que están teniendo porque acaban de salir de manera abrupta del sueño y su organismo todavía no ha salido de ahí. Wow. Wow. Esa es más o Fenomenal. menos la explicación que los científicos suelen dar. Y también os digo que, claro, por ejemplo, cuando yo he tenido ya este conocimiento y he tenido en momentos posteriores a ese experiencias de este tipo, de parálisis y demás, como yo ya sabía lo que era y como yo ya sabía lo que ocurría durante la parálisis, me lo he tomado de otra manera totalmente distinta. Me lo he tomado mucho más tranquilo y he dicho, al principio sí, al principio era, uy, uy, madre mía de mi vida, otra vez esto. Y digo, vale, no pasa nada, tú tranquilízate, respira hondo, respira profundo y manda, yo siempre digo lo mismo, concéntrate en mandar un mensaje a tu mano izquierda, por ejemplo, si quieres, o tu mano derecha, o lo que sea, es más fácil las manos, ¿no? Manda el mensaje de, vale, ahora voy a mover el pulgar y piensa solamente, pues esto es un consejo para la gente que tenga este tipo de situaciones, ¿no? De parálisis del sueño. Piensa solamente, concéntrate solamente en mover el dedo pulgar de tu mano izquierda, por ejemplo. Y piénsalo y piénsalo y piénsalo, concéntrate, concéntrate, concéntrate y al final ese dedo se va a acabar moviendo, no porque tú tengas superpoder, sino simplemente porque el cuerpo ya ha despertado por completo. Concentrándote de esta manera es mucho menos probable que sufras ese tipo de situaciones de angustia que te provoca el ver a una sombra a tu lado, de escuchar cosas y demás. Claro, ¿qué es lo que pasa? Yo recomiendo esto, pero yo sé de casos también que estas personas lo han intentado, pero la sombra que había allí no se iba. Y han despertado del todo y la sombra seguía allí, sobre todo cuando es de noche. Estos casos, a mí las parálisis, por ejemplo, siempre me han ocurrido de día, pero los casos en los que son de noche suelen ser más agobiantes porque, claro, es mucho más fácil confundirlo todo cuando está oscuro, ¿no? O sea, lo típico,
silla en el dormitorio con ropa, de repente se convierte en un ser que viene a atacarnos o que viene o que se ha colado, ¿no? Pues esto es un poco igual. Vemos sombras donde muchas veces no las hay o a veces sí que las hay y no somos capaces de verlas, que ese es el verdadero misterio al final. Wow. Es una pequeña confusión que tenemos. No Hmm. sabemos distinguir lo que es de lo que es y lo que no es. Porque venimos del tema del sueño, que, como diría incluso ya llevándotelo a lo poético y literario, los sueños sueños son, ¿no? Y decían Sí, también los literatos y nuestros autores antiguos. Claro, al final uno piensa que la realidad es esto, la realidad es estar aquí delante de una cámara hablando, delante de un micrófono y demás, pero es que es eso, ¿qué ocurre durante el sueño? El sueño simplemente es estar durmiendo y nuestro cuerpo, nuestro espíritu se queda simplemente ahí apagado y punto. Es que claro, yo en el libro sí que lo llevaba desde un punto de vista muy científico, muy psicológico y demás, pero es verdad que si nos ponemos a hablar ya de cosas metafísicas, de tema, por ejemplo, de eso del espíritu, del alma, ¿qué ocurre con el alma cuando estamos durmiendo? Los antiguos sí que pensaban en ello porque tenían un concepto del alma probablemente mucho más desarrollado que el nuestro, que por ser tan materialistas lo estamos perdiendo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con nuestra alma cuando dormimos? ¿Qué ocurre? O sea, ¿por qué se dan esos casos de viajeros del sueño? Personas que no se conocen de nada, pero coinciden dentro de un sueño. Que eso se ha estudiado además científicamente. Personas a kilómetros de distancia que quedan sin haberse visto nunca, pero quedan por un chat o por lo que sea y dicen, esta noche nos vamos a encontrar en el sueño y yo voy a llevar tal ropa y tú vas a llevar tal ropa. Y se encuentran y tienen conversaciones en el sueño. Y al día siguiente, cuando están hablando, oye, ¿te acuerdas de lo que hablamos ayer de esto, esto, esto y esto? Es una cosa fascinante, es una cosa increíble, pero se da. O sea, se da y está estudiado y se lleva estudiando desde hace décadas además todo este tema de los viajeros del sueño. ¿Cómo hay gente que es capaz de crear esas conexiones? ¿Cómo lo hace? ¿A través de qué? O sea, estamos hablando de otro plano, estamos hablando de una conexión de... Mucha gente, por ejemplo, piensa que en el sueño también se hacen viajes astrales. Es otra de las explicaciones que se dan muchas veces, ¿no? Gente que se ha visto desde arriba, ¿verdad? También de cuando estaba durmiendo, si me he visto en la cama, me he visto durmiendo y yo estaba arriba flotando, ¿no? Es una experiencia, yo particularmente eso no lo he vivido nunca, pero sé que muchas veces se relaciona con el tema del sueño también todo ese tipo de viajes astrales, de que el cuerpo y la mente o el cuerpo y el espíritu se separan y el espíritu pues va por libre en ese momento. Y para lo que nosotros es ahora mismo, pues bueno, una teoría más, sí que es cierto que en los tiempos antiguos para ellos eso era la ley y el espíritu se salía del cuerpo cuando estábamos durmiendo, llegaba a otro plano de la realidad donde se podía conectar con dioses o con otras entidades y traía mensajes de ahí. Mensajes como ya comentaba, esto de los augurios y de los presagios y demás, ¿no? No sé, por ejemplo, Julio César, no, mentira, la mujer de Julio César soñó con que Bruto asesinaba a Julio César un día antes de su asesinato. O sea, tuvo una pesadilla en la que eso ocurría. Napoleón muchas veces también, que era un hombre bastante supersticioso, por cierto, tenía sueños que luego marcaban su estrategia a seguir en el campo de batalla. Y como esos ejemplos hay muchísimos de personas que tienen sueños y que eso sean sueños o pesadillas, que eso les marca luego también en su vida diaria porque entienden que son mensajes. Entienden que son mensajes y ya te digo, aquí podemos abrir un melón enorme. Pueden serlo o no pueden serlo. Yo particularmente, y esto es una opinión muy personal mía también, creo que no debemos obsesionarnos con dar un significado a todos los sueños. ¿Por qué? Porque no todo lo que soñamos tiene por qué tener un significado súper importante. Y simplemente me ciño a que de media soñamos 5 veces por noche, lo cual sería pues 5 por 7, pues 35 veces por semana, que al mes estamos hablando de muchísimas más, o sea, estamos hablando de prácticamente 900 sueños al mes. O sea, imaginaros, prácticamente 1.000 sueños al mes. ¿Todos los sueños te van a contar algo? ¿Todos los sueños van a ser importantes? Claro, es ahí a donde voy yo, por pura estadística, ¿eh? Ni por
por pura lógica matemática. Entonces, no digo que haya que obviar lo que nos llega en sueños, porque muchas veces puede ser incluso nuestro propio cuerpo mandándonos un mensaje. Es lo que yo os decía también. Por ejemplo, cuando tenemos fiebre, estamos incubando una enfermedad, tenemos pesadillas. Y a lo mejor ni siquiera sabemos, no nos hemos acostado con esa enfermedad o sabiendo que estamos enfermos, ¿no? Pero la fiebre, el cuerpo aumenta en temperatura y la fiebre te manda un mensaje al cerebro que se cuela a través del sueño y te genera una pesadilla. Esa pesadilla, el mensaje claro que te está mandando es, oye, estás enfermo, despierta, tómate algo, haz algo para remediar esto. Tu cuerpo está, o sea, la fiebre no es más que un método un mecanismo de defensa al final del organismo, ¿no? Pues eso es una consecuencia al final. Entonces, los sueños pueden tener su significado, los sueños pueden tener su explicación, pero creo que no hay que obsesionarse tampoco. Si una persona, por ejemplo, tiene malos sueños durante un par de días, pensar que eso le llega a afectar, ¿no? Pensar que eso es un mal augurio o que eso puede significar que hay algo en su vida que está mal o que hay alguna enfermedad que está por venir. Yo creo que no debemos de obsesionarnos con eso porque también puede generar precisamente ese efecto negativo, de pensar nosotros eso automáticamente y generar nosotros ese mal ya por nuestra propia conciencia, ¿no? Por pensar demasiado en esa parte negativa en lugar de darle al sueño, bueno, pues la importancia que tiene, ya está, simplemente. Ujú. Perdonadme, nos quedan 10 minutos, 9 con 52 minutillos. Ah, perfecto, pues nada, en este tiempo, ¿de qué queréis hablar en este tiempo? También pasa cuando estás dormida y cuando estás durmiendo y vienen a visitarte seres queridos que ya se fueron. Por supuesto que sí. Y ¿Qué me ha pasado? en eso yo he tenido también experiencias cercanas, no propias, pero sí cercanas. Y a mí en ese sentido, fíjate, eso es también una de las cosas que muchas veces me llama la atención cuando la gente le hablo de que me gustan estos temas de misterio y le hablo bueno, pues uno de los mayores misterios que existe al final, ¿no? Pues qué hay detrás de la muerte, ¿no? ¿Qué hay después de la muerte? Hay otra vida, hay... Las creencias particulares se mezclan con las creencias religiosas y al final cada uno pues tiene su opinión, tiene su visión del tema. Pero, por ejemplo, la gente me dice, uy, no, 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 a mí me da mucho yuyu los fantasmas. Y digo, vale, pero es que, a ver, en el caso de que existan los fantasmas y de que sean personas que han muerto, son esos espíritus, ¿no? Lo que sea, ¿por qué crees tú que esa entidad o que ese ser, por ejemplo, viene a hacerte algo malo? Porque sí, quiero decir, de forma natural, un fantasma tiene por qué ser malo. Evidentemente, esto nos viene de toda la literatura de terror, de todos los cines de terror, bueno, de Poltergeist, ¿no? Todo este tipo de cosas. Pero que la persona que es un fantasma en este caso, o el espíritu de una persona, como tú has dicho, de un ser querido que te visita, a mí me parece que eso no tiene que darnos el más mínimo terror, al contrario, ¿no? Tiene que ser una experiencia bonita y una experiencia de reencuentro con una persona que ya no está, pero que de esta manera al final tal vez podamos conectar con ella. Y ya te digo, y sí que es cierto que mucha gente pues estará diciendo también, claro, tú tienes ese recuerdo en tu cabeza y simplemente el recuerdo sale en un sueño, que puede ser una explicación. Pero, ¿y esos sueños o esos encuentros con estos seres queridos que ya no están, donde ellos te dan una información que tú desconocías? Que también ocurren y ya te digo, yo los tengo cerca además. Entonces, son cosas que son inexplicables desde cualquier punto de vista, más allá de que, bueno, lo dicho, que en sueños tal vez nuestro... Es que ya te digo, queda como muy espectacular eso de que el espíritu se va del cuerpo y sale y no sé qué. A lo mejor es que simplemente estamos vibrando en otro tipo de energía, en otro tipo de plano, que somos más sensibles a otro tipo de mensajes o a otro tipo de seres o a otro tipo de entidades o energías que están rodeándonos. Y durante el sueño sí que es cierto que se pueden, de la misma manera que lo hace la fiebre o una mala digestión, en el sueño también se puede colar, ¿no? Puede llegar a entrar ese tipo de energía, ese tipo de presencia, ese tipo de ser, incluso aunque sea en forma de recuerdo, ¿no? Y yo creo que una experiencia así, lo dicho, tiene que ser preciosa también, siempre que sea algo positivo, evidentemente, que sea una visita de una persona querida que venga pues a decirte algo que evidentemente sea, no sé, sea bonito, no sea bueno al final. También habrá personas que han pasado mejor vida, que no fueran tan queridas y que también puedan llegar a atemorizarte
durante el sueño, que también, en este caso, pues creándote pesadillas, que también he tenido casos, he estudiado casos de ese tipo. Y imaginaros personas que a lo mejor se van prometiendo que van a seguir aquí, que van a seguir atemorizando a esas personas, a esos seres queridos que se quedan por la razón que sea, porque se han portado mal con ellos o por lo que sea. Y bueno, y el calvario que tienen que sufrir esos seres queridos también luego, pues teniendo que ver esa presencia en sueños o incluso despiertos, ¿no? Que es un tema que es amplísimo y que es enorme al final. No, yo era de las personas que pensaba, a mí nunca me pasa nada, a mí Mm. esas cosas no me pasan, yo lo escucho de los demás, pero a mí no. Pero sí que ya he tenido varias visitas de noche y la verdad que a mí me es muy bonito, muy grato, muy gratificante, la verdad. Mm. Y es una experiencia en la que al final no sientes miedo porque incluso entiendo que ya que sabes, ya que las has tenido varias veces, pues cuando te ocurre, al final ya sabes lo que es, estás más preparada y sabes incluso cómo adaptarte mejor a esa situación, ¿no? Sí, sí. La Claro, al recibe final, con amor y ya está. eso es. Al final también, pues eso, lo primero, todo el mundo dice que no cree hasta que le pasa algo y empieza a creer. Eso sí, o sea, el mundo está lleno de personas incrédulas y yo soy uno de los más escépticos del mundo, ¿eh? Aquí donde me veis, tanto que me gustan todos estos temas, tantos libros que escribo sobre pactos con el diablo, fantasmas, leyendas y demás. Yo soy la persona más escéptica del mundo porque no he tenido ese tipo de experiencia. Entonces, claro, yo no puedo decir que existen los fantasmas si yo no he tenido una experiencia cercana con un espíritu, por ejemplo. Pero sé de gente que la tiene y sé de gente que ha tenido ese tipo de experiencias inexplicables por completo. Sé de gente que les ocurre el tema de los sueños también, de soñar con personas cercanas, con personas que ya no están. Y yo siempre lo he visto, por lo menos esa parte, un poco desde la envidia, ¿no? En ese sentido, porque puestos a que te pase algo inexplicable, oye, yo prefiero mucho más eso de que me visite mi abuelo, mi abuela, cualquier persona que ya no esté, a tener que enfrentarme a un espíritu malvado, maligno, en cualquier sitio perdido de la mano de Dios, ¿no? Entonces yo prefiero, puestos a elegir una experiencia paranormal, prefiero esa, desde luego. La bonita, la bonita, la Exactamente. bonita, la bonita. Mm. Después la bonita la recuerda, la otra pero la olvidas. Claro, al Bueno, final es eso. Mm. Al final muchas veces es eso, el cerebro también se esfuerza en olvidar cosas porque nos viene bien. O sea, quiero decir, nos viene bien. ¿No? Es un método también de salvarnos en cierta medida. Lo único que pasa es que muchas veces eso, olvidamos lo que nos ha ocurrido, pero no cómo nos sentimos en ese momento. Y es ahí donde yo iba también antes con el tema de las pesadillas y los sueños tienen que ver con emociones, no tanto con recuerdos o no tanto con situaciones, quiero decir. No es la situación, es el marco al final donde se cuenta la historia, pero la historia se cuenta a través de la emoción. Por eso, vamos, esto es algo que sí que se ha estudiado bastante en los últimos años, incluso a la hora de la memoria. Vosotras sabéis que nos acordamos mucho más de las cosas que aprendemos cuando las aprendemos emocionándonos que cuando simplemente yo estoy estudiándome la lista de los reyes visigodos, que no me llama demasiado la atención, ¿no? O sea, ¿por qué nos acordamos de las letras de las canciones que nos gustan? ¿Por qué nos acordamos de los nombres de las personas, no sé, que nos hacen sentir bien? ¿Por qué nos acordamos de algo tan estúpido que nos pasa muchas veces a nosotros, que es las alineaciones de nuestro equipo de fútbol favorito? ¿Por qué nos acordamos de todo eso? Porque nos emocionamos con eso. Porque la música nos hace emocionarnos, el fútbol nos hace emocionarnos, las personas nos hacen emocionarnos y de esa manera es como uno aprende y eso es lo que graba a fuego en el cerebro todo ese tipo de experiencias que tenemos. O sea, las experiencias no estamos aquí guardándolos, vamos a darle a save aquí, lo guardo en una carpeta en el cerebro, no, se graban como se graban de verdad es a través de esas experiencias y emocionándonos. Por eso yo también recomiendo que lo que haga cualquier persona, sea lo que sea, me da igual que jugar fútbol, cantar, hacer un programa de radio, hacer un programa de televisión o simplemente trabajar o cuidar a su familia o lo que sea, que lo haga con pasión y que lo haga buscando sobre todo la emoción, porque esos son los recuerdos que se van a mantener para siempre. Y nada, yo creo que ahí lo puedo dejar, porque ya más para arriba de esto. Un minutillo Muchísimas nos queda. gracias. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias.
Pues nada, para mí ha sido un placer, lo dicho, vengo de un día también de muchas entrevistas por mi cuenta también, yo soy periodista, yo también estoy muchas veces al otro lado y sé lo que cuesta también estar allí y currarse todo este tipo de cosas, así que nada, hoy venía un día duro, pero oye, lo vamos a terminar de la mejor manera posible y nada, que ha sido un placer estar aquí invitado por vosotras, que cuando queráis repetimos y que nada, muchísimas gracias por traerme. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Que de primera hora no ha abierto la puerta, Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos los espectadores, pues mañana seguimos. Mañana más. Nos vemos. Chao.